Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a ver el capítulo 6 del curso de mecánica 1. Vamos a ver la teoría y al final a explicar un problemita que va a ejemplificar y practicar un poquito, ¿no?, de la teoría que vamos a ver hoy. Vamos a ver el capítulo 6 que tiene que ver con estructuras. Vamos a empezar con estructuras sencillas, estructuras simples, con cómo identificarlas, cuáles son los elementos que componen una estructura, ¿verdad? Cuáles son los tipos de estructura y cómo se van a analizar. El capítulo 6 habla de el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el ministro de Seguridad Pública y Gobernación, Michael Soto, y la ministra de Comercio Exterior, Yala Jiménez. Saludamos también a los colegas que nos acompañan de manera presencial. Iniciamos con el reporte epidemiológico para este martes. Sí. Le doy la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes. Estamos por aquí. Vamos a ver lo que son análisis de estructuras. Lo que vamos a hacer es estudiar la estructura, ¿verdad? Vamos a utilizar todo lo que hemos visto atrás, o sea, cómo hacer sumatoria de fuerzas, cómo considerar, bueno, todo lo que tiene que ver con sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Sumatoria de momentos, o sea, cómo hacer el equilibrio de un elemento. Vamos a trabajar con un tipo de estructura general y la vamos a dividir en tres tipos de estructuras básicas, ¿okay? Que es la armadura, el armazón y las máquinas. Aunque sean tres tipos diferentes de estructuras, el principio es el mismo, es exactamente el mismo, es ver el análisis de equilibrio de un cuerpo rígido, analizar las fuerzas externas y analizar las fuerzas internas. Pero vamos a ver las características entre unas y otras, porque el identificar y poder clasificar cuando estamos presentes, o si tenemos una armadura, o tenemos un armazón, o tenemos una máquina, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, una armadura es una estructura diseñada para soportar cargas. Son estacionarias, o sea, no se mueven, están ahí, se construye una armadura y queda ahí. La armadura va a estar constituida por elementos rectos. Normalmente se llaman barras, ¿verdad?, o eslabones, elementos rectos, y que están unidos en sus extremos. Las fuerzas van a estar dirigidas a lo largo de cada elemento y van a soportar solo dos fuerzas. Los armazones, muy similar a la armadura, está diseñada igual para soportar carga, se utilizan como una estructura estacionaria, ¿no? Está restringida, o sea, no se mueven. Pero aquí viene la diferencia. En los armazones, por lo menos un elemento va a ser un elemento que va a estar sometido a tres o más fuerzas. Normalmente se le llama un elemento de fuerza múltiple, ¿verdad? Entonces, eso hay que saberlo identificar. O sea, cuando vemos una estructura y vemos un elemento que tiene más de dos fuerzas, ya tiene tres, cuatro, cinco fuerzas, entonces ya hablamos de un armazón. ¿Okay? Y ese elemento va a tener fuerzas dirigidas en todas direcciones. Ya no solo a lo largo del elemento, sino en todas direcciones. Y después vienen las máquinas. Las máquinas también se pueden analizar como una estructura. Están diseñadas para transmitir y modificar fuerzas. Pero a diferencia de las armaduras y los armazones, las máquinas pueden moverse. Al menos un elemento se mueve, ¿verdad? Y al menos un elemento está sujeto a tres o más fuerzas, o como decimos, un elemento de múltiples fuerzas. Vamos a ver las armaduras simples. ¿Y cuáles son los diferentes
componentes de una armadura. La armadura simple está compuesta por 3 elementos. Vamos a considerar un elemento A, D, B. Un elemento 3, ¿verdad? Puntos. Entonces, este elemento que va desde el punto A al punto D se conoce como el elemento de la armadura, un elemento, y es un elemento recto. Entonces, la fuerza que se va a transmitir a lo largo del elemento AD va a lo largo del elemento AD y se aplican en los extremos. ¿Ve? En el extremo A y en el extremo D hay una perforación, hay como un huequito, ¿verdad? Un agujero, y por ahí se pasa un perno, se pasa un pasador. Entonces tenemos que identificar la armadura, ¿okay? Está apoyada, está totalmente restringida, ¿ven? No se mueve, aquí tiene un apoyo, aquí tiene un apoyo móvil, pero no se mueve, y tiene aplicada fuerzas en los nodos. Esto es muy importante. Cuando yo logro identificar que las fuerzas están aplicadas en los puntos donde se unen los elementos, estamos hablando de una armadura. Entonces vean que la fuerza P1 y la fuerza P2 se aplican en los puntos donde van unidos los elementos. Entonces aquí tenemos una estructura, una armadura. Tiene el elemento AD, el elemento AD, el elemento BD, BC y DC. Y vean qué importante. Yo quiero que se fijen ustedes en esta parte. Porque mucha gente comete el error de no saber o no poder identificar cuántos elementos hay a lo largo de una línea. Y eso es muy importante reconocerlo. Voy a hacer el dibujo un poquito más grande. Un poquito más grande para que ustedes vean. Ok, vamos por ahí, está bien. Vamos a enfocarnos en esta partecita. Digamos, viene el elemento AB, que es un elemento, que viene desde A, llega a B, y en B llega otro elemento, ¿verdad? Que hace así, se une. ¿Okay? Entonces, se ve la curva donde termina uno de los elementos. Entonces, ustedes ven, esto es importante, esta curvita que está ahí, ¿sí? Entonces quiere decir que el elemento está dividido. Entonces estamos hablando, en este extremo tenemos el punto A, en este extremo tenemos el punto B, y en este extremo tenemos el punto C. O sea, estamos hablando del elemento AB y del elemento BC. Esto es importante reconocerlo en una estructura. Entonces, con solo que ustedes vean algo así, yo lo puedo dibujar así a lo largo, ¿ven? Pero hago aquí, hago una curva, ¿verdad? Y pongo ahí el pasador. Ve, esta curva que hice yo ahí me divide el elemento en dos. O sea, no es una sola pieza que va desde A hasta C. O sea, son dos piezas. O sea, esta curvita ahí es importante que ustedes la logren reconocer, la logren ver, para poder identificar de cuántos elementos Profe, estamos hablando. Adelante. puede existir una sola barra con un nodo en el centro, digamos, como si fuera. No, no, no. Vamos a ver. Si yo tengo una barra, que digamos yo tengo una barra aquí larga, ¿sí? Digamos, eso es una barra. En los extremos yo la conecto, ¿verdad? ¿Ok? Eso es una barra. Pero si en el dibujo aparece algo así, ¿ok? Ya son dos barras y no una. Entonces aquí diríamos, es el punto A, el punto B y el punto C. ¿Me entiendes? Es como que yo agarre una barra A, B y otra barra B, C y las junto aquí, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, al juntarlas, Solo existen los nodos en los laterales, profe. sí, los nodos existen en los puntos de unión, correcto.
Los nodos, cuando hablamos de nodo, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, cuando hablamos de nodo, nos referimos al punto donde estamos uniendo los diferentes elementos. Entonces, un nodo es, digamos, un pin, por decirlo así. Si yo divido, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Si yo divido, o veámoslo así, más bien, imagínense que ustedes tienen una estructura que es como un Lego. Entonces ustedes arman y desarman esa estructura. Para armar esa estructura, ustedes tienen que pasar un pin, un pasador, un pin en los extremos. Eso es. ¿Ve? Entonces es quitar un pin. Yo quito un pin, quito el pin D, por ejemplo, saco el pin D. Entonces ya libero esos tres extremos. No sé si me entienden. ¿Ve? Sí, claro, profe, gracias. Ok. Entonces, tenemos que identificar esto de la estructura. Lo que son elementos rectos, ¿no? ¿Y cuántos elementos rectos hay? Vean, por ejemplo, si ustedes ven del elemento A al punto D, no hay ninguna curva. Voy a hacerlo un poquito más grande. No hay ninguna curva que me digan que el elemento está dividido, que está partido. Entonces yo interpreto que es desde el punto A al punto B. Es un elemento recto. Pero veamos del punto A al punto C. Del punto A al punto C hay un nodo, ¿lo ve? Ese punto ahí, y está esta curvita aquí. ¿Verdad? Este es el fin de uno de los elementos rectos. Entonces aquí tengo un principio, bueno, o un final, y aquí tengo el otro. Entonces tengo el elemento BC y el elemento AB. Ok. Eh, ok. Para analizar una estructura, vamos a tener que aprender a desarmar esa estructura. Como les decía, imaginen que ustedes tienen un Lego, un jueguito, ¿verdad? Ustedes arman y desarman juguetes o muñequitos, no sé, o estructuras. Aquí la idea es poder quitar este elemento, el elemento D. El elemento D es un pasador. Este D es un pasador, entonces yo lo saco, es un pin, ¿ok? Entonces puedo, por decirlo así, desarmar. La puedo desarmar esa armadura. Entonces vean los diferentes elementos rectos que tengo. Tengo AD, AD, BC, BD y DC. Y los diferentes pines, digamos, estos, el pin A, el pin D, el pin C, ¿verdad? Todos esos diferentes pins. Obviamente aquí, pues, aquí tengo los apoyos, ¿verdad? Okay, aquí tengo los apoyos. ¿En qué consiste el método de los nodos? Si yo tengo una estructura, en este caso una armadura, okay, compuesta por elementos rectos, donde las cargas se aplican en los nodos, yo la puedo analizar separando cada elemento de la armadura. La separo. ¿Okay? Yo la separo. Si yo digo que la armadura armada está en equilibrio, esta armadura así tal como está armada, y digo que está en equilibrio, a la hora de desarmar pieza por pieza, entonces también puedo decir que cada elemento que compone la armadura también está en equilibrio. Entonces, también es importante que ustedes reconozcan que los elementos rectos pueden transmitir una fuerza a lo largo del elemento. Obviamente aplicada en los extremos, aplicada en D y aplicada en A. Entonces, un elemento recto puede estar en tensión o puede estar en compresión, dependiendo de la dirección de las fuerzas. Ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, aquí lo importante es analizar el pin. Vamos a analizar los pines. Vamos a ver que estos pines tienen que estar en equilibrio. Entonces, se van a generar fuerzas internas. Eso es lo primero que hay que saber. Cómo poner las fuerzas internas en los diferentes elementos. Entonces, este elemento puede estar en tensión o en compresión, AD. BD también puede estar en tensión y en compresión. Yo no lo sé, ¿verdad?
Y también DC puede estar en tensión y compresión. Entonces vea que esos tres elementos soportan fuerzas en los extremos. Pero entonces si solo analizo el punto D, yo sé que voy a tener una fuerza aplicada, que es la fuerza D, otra fuerza aplicada, que es la fuerza BD, y otra fuerza aplicada, que es la fuerza DC. Entonces solo analizo el equilibrio del punto D, y a eso le llamamos un nodo. Entonces hacemos el análisis de nodos, o sea, los análisis de los pernos A, B, C y B. Ok. Ahora, lo importante es reconocer primero cuáles son las fuerzas internas que se dan en los diferentes elementos. Todavía no vamos a incluir las fuerzas externas, o sea, vamos solo a analizar las fuerzas internas que se pueden dar. Ok, entonces vamos a analizar, vamos a hablar un poquito del punto A, del nodo A y del nodo D, ¿verdad? Pero vea que hay varios nodos ahí. Ok, aquí solo vamos a analizar las fuerzas internas. Podemos suponer, no lo sabemos, pero se puede suponer que el elemento AD está en compresión. Eso es una suposición. Entonces, el elemento AD, yo digo que está en compresión. ¿Qué significa que esté en compresión? Significa que la fuerza que está aplicada en el punto A y la fuerza que está aplicada en el punto D me lo van a comprimir. Es como que ustedes cojan un limón y lo estripan con la mano. Eso es comprimir, eso es una fuerza de compresión. Entonces el elemento está en compresión. Pero esta fuerza de compresión en el punto D, yo la considero como una fuerza interna. Y a la hora de analizar el nodo D, si yo digo que el elemento AD está en compresión, ojo, que esta fuerza D, que está aplicada en el punto D, ojo que aquí va hacia adentro, en el punto D, y a la hora de dibujarla en el nodo D, vea lo que pasa con la fuerza. Se le dio vuelta, ¿lo ven? Esta fuerza aquí se puso en el nodo D y se le dio vuelta. Veamos el elemento BD. Yo puedo asumir que el elemento B está en tensión. O sea que la fuerza que se aplica en B y en D tienden a alargar ese elemento. Entonces la fuerza que estoy aplicando aquí en el punto D la pongo en el nodo, pero le invierto la dirección. ¿Qué significa eso? Que las fuerzas internas se me tienen que cancelar. Las fuerzas internas en una armadura, en una estructura, en una máquina, a la hora de volver a juntar la estructura, las fuerzas se me tienen que cancelar. Entonces, vamos a ver, cojamos estas dos fuerzas. Esas dos fuerzas, ¿qué pasarían con esas dos fuerzas cuando vuelvo a unir el punto D del elemento AD con el nodo D? Ve, una va hacia abajo, la otra va hacia arriba. Se me cancela. ¿Qué pasa si yo junto ahora la fuerza en el punto D, pero del elemento BD? ¿Ven? Esas dos fuerzas ahí las vuelvo a juntar y se me cancela. O si cojo estas otras dos fuerzas. Eso es importante y yo quiero que lo tengan bien claro, porque si ustedes no le dan vuelta a las fuerzas internas, sacan de ese equilibrio el elemento, ¿verdad? Y ya el análisis que van a hacer les puede producir un error. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Retomemos ahí. Si yo asumo que el elemento AD está en compresión, entonces le doy vuelta a la fuerza. Entonces ve que sobre esta línea de acción, la fuerza en A y esta fuerza tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Y si analizo estas otras dos fuerzas también, ¿no? Estas dos fuerzas, ven, tienen exactamente la misma magnitud, están aplicadas a lo largo del elemento AB, pero en direcciones opuestas. ¿No? Esos son análisis que ustedes tienen que
realizar cada vez que hagan equilibrio sobre un elemento. Y eso lo hacen para todos los elementos de la estructura. Entonces, el análisis de nodos, ¿en qué consiste? El análisis de nodos consiste en que yo lo que voy a analizar es el nodo D. Entonces, el nodo D tiene que estar en equilibrio. ¿Ven? Porque todas las fuerzas, si yo vuelvo a unir el punto D, todos los puntos D yo los sumo, ¿verdad? ¿Ok? Y todas las fuerzas internas se me tienen que cancelar. Entonces yo digo que la sumatoria de fuerzas en X en el nodo D tiene que ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y del nodo D tiene que ser igual a 0. ¿Ven? Y de ahí saco dos ecuaciones. Si yo analizo el nodo A, ¿verdad? Si yo analizo el nodo A, igual el nodo A tiene que estar en equilibrio. Entonces, cuando analizo el nodo A, hago exactamente lo mismo. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y ahí tengo dos ecuaciones más. Y ese análisis lo puedo hacer para cada uno de los diferentes nodos de la estructura. Entonces también puedo analizar el nodo B. Entonces también hago para el nodo B, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Claro, en esta sumatoria, bueno, aquí yo la idea era que solo iba a haber fuerzas internas, ¿verdad? Pero cuando haga el análisis de nodos, tengo que considerar en realidad todas las fuerzas que estoy aplicando. Y las fuerzas se aplican en el nodo, ¿verdad? En los nodos. Entonces, en el punto de yo tenía una fuerza, déjenme nomás ver un toquecito. Así, en D una va para abajo, ok, en D, bueno, esas eran fuerzas internas. Entonces, si yo quiero analizar ahora el nodo D, entonces el nodo D tiene una fuerza del elemento BD, no estará para abajo, una fuerza del nodo BD, una fuerza para acá, que sería la fuerza CD, una fuerza para arriba, que sería la fuerza AD, ¿verdad? Esas son las fuerzas internas, y una fuerza externa, ¿okay? Que era P1 y una fuerza P1. Entonces, ven, cuando ya considero las fuerzas internas más las fuerzas externas, entonces ahí hago sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Por eso es que en una armadura o en un armazón, las fuerzas que vamos a analizar en los nodos son las fuerzas totales, fuerzas internas y fuerzas externas. En el nodo B, ¿qué tenemos? En el nodo B nos falta aquí una fuerza. Pero en el nodo B tenemos aquí una fuerza aplicada, que es una fuerza externa, que era P2. Entonces, ya conociendo todas las fuerzas internas y todas las fuerzas externas, hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y para cada uno de los niveles. Las fuerzas externas, las fuerzas aplicadas, también incluyen las reacciones de los apoyos. Ok, bueno, esas son las fuerzas internas, eso tienen que manejarlo bastante bien. Bueno, aquí ya venía así. Ahora sí. Entonces vamos a considerar ahora sí el nodo A. Bueno, aquí faltó algo muy importante, obvio, ¿verdad? Vean que en el nodo A, aquí falta información, ¿verdad? Falta aquí las longitudes, distancias y todo para sacar ángulos. Entonces vamos a decir que en realidad este ángulo yo lo conozco. Vamos a suponer que yo lo conozco. Entonces, cuando ya tengo identificado cuáles son las fuerzas que tengo aplicadas en un nodo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar las fuerzas que tengo aplicadas en un nodo. Entonces, cuando ya tengo identificado cuáles son las fuerzas que tengo aplicadas en un nodo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar las fuerzas que tengo aplicadas en un nodo.
lo que hago es equilibrio de ese nodo. Entonces, para el nodo A, hacemos sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y después hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto me va a dar dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones que yo estoy obteniendo, esas dos ecuaciones, las puedo utilizar con todas las ecuaciones de todos los nodos de toda la estructura. Entonces, ¿aquí qué tengo que identificar? Bueno, tengo que identificar las fuerzas internas, en este caso sería la fuerza B, ¿no? Y tendría que identificar las fuerzas externas, que sería AY, ¿verdad? Y sería AX. Esas serían las fuerzas debido al apoyo en A. Bueno, que yo creo que el apoyo en A, déjenme ver un toquecito. Si era que tenía... Ajá, ok. Entonces, tengo que identificar el tipo de apoyo que tengo y en realidad el tipo de apoyo, esta fuerza va a ser igual a 0. Tengo un apoyo deslizante, entonces la fuerza AX va a ser igual a 0. Entonces ahí yo haría sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y ya tengo dos ecuaciones para encontrar diferentes incómodos. Entonces el análisis de un nodo consiste precisamente en eso, en identificar las fuerzas internas, las fuerzas externas, ¿verdad? Y hacer sumatoria de fuerzas en X. Entonces, al hacer equilibrio, bueno, AX aquí esto es 0, ¿verdad? AX a 0 por el tipo de apoyo que tengo ahí. Aquí tengo que identificar que sea 0 para eliminarlo de una vez. Entonces me queda que el coseno de la fuerza AD, bueno, aquí, si es en X, vean que esta fuerza viene hacia abajo. Entonces el coseno tiene que ser negativo, ¿verdad? Porque la componente en X de la fuerza AD es negativa. Entonces aquí debería ser menos el coseno de zeta por la fuerza D más la fuerza AB igual a 0. ¿Okay? Hacemos sumatoria de fuerzas en y hacemos aquí. A Y, ¿verdad? Lo supuse para arriba y aquí debió haber ido un menos. Menos sen de zeta, ¿okay? Por la fuerza B. Entonces, de aquí, de este sistema, ¿verdad? Voy a obtener, por este análisis de equilibrio, voy a tener dos ecuaciones. Esto es lo básico que ustedes tienen que aprender, lo básico que tienen que manejar para analizar una armadura. Vamos a ver los especiales. Los nodos especiales les van a ayudar a ustedes a simplificar, de alguna manera, hacerlo un poquito más sencillos, el cálculo que ustedes van a hacer. Hay varios tipos de nodos que pueden identificar como nodos especiales. Tienen que aprender a identificarlos. No es que tienen que aprendérselo de memoria, no hace falta. Pero si lo hacen y lo practican, el análisis de los nodos les va a ayudar a simplificar y hacer el análisis un poquito más sencillo. El primer nodo que vamos a ver es el nodo que conecta cuatro elementos rectos. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que vean ustedes a lo que me refería de identificar. Profe, ¿me escucha? Señor, Profe, dígame. ¿podría eliminar la parte derecha de la pantalla para que se lea más grande, donde dice exportar archivo y todo eso, en el triangulito que está? En esta aquí. Sí, en la línea, más a la izquierda, aquí un triangulito hacia abajo, Esta. ahí. Ok, excelente, perfecto. Ok, entonces, vamos a hacerlo. Bueno, no sé si logran ver las curvitas que yo les decía aquí, ¿ven? O sea, ve que hay como una curva, ¿ok? Entonces viene el elemento aquí, AB, hay una curvita aquí y hay otra curvita acá, ¿la ven?
Entonces quiere decir que aquí a lo largo, ¿verdad?, de esta línea, a lo largo de la línea A, bueno, DAB, una línea recta, tengo dos elementos. Y a lo largo de la línea EAC, también tengo dos elementos. O sea, esta es la clave para saber, ¿verdad?, que estamos hablando de elementos rectos conectados, 4 elementos rectos conectados en el punto A. Ok, aquí la idea es que ustedes reconozcan cuando tenemos 4 elementos, ¿verdad?, rectos, hablamos de 2 elementos rectos. 2 de los elementos rectos de esos 4 están en una línea recta y los otros 2 están en una línea recta. Y no hay fuerza externa, o sea, no se está aplicando fuerza externa. ¿Okay? Entonces, si nosotros hacemos análisis de fuerzas internas en el punto A, ¿okay?, podemos asumir, bueno, ustedes escogen la dirección de las fuerzas internas, ¿verdad? Pero del análisis de las fuerzas internas en el punto A, ustedes pueden dibujar un polígono de fuerzas. Y el polígono de fuerzas les va a indicar que dos fuerzas van a ser paralelas entre sí, de igual magnitud, pero sentido contrario. Y estas otras dos fuerzas también van a ser paralelas, de la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces, cuando ustedes tienen esto, el caso de 4 elementos rectos, no tienen que hacer tanto análisis de nodos. Ustedes se ahorran un cálculo. Entonces nada más dicen que la fuerza que está aplicada aquí en AD es igual en magnitud a la fuerza que tengo aplicada aquí en AB. Y la fuerza que tengo aplicada aquí en AE es la misma que la que tengo aquí en AC. Entonces ustedes se ahorran ese cálculo. O sea, prácticamente identificando visualmente el, el tipo de nodo, ya ustedes definen y eliminan incógnitas, ¿verdad? Entonces pueden trabajar esta fuerza AE y la fuerza AC como una sola fuerza, como un solo valor. Y la fuerza BA y la fuerza B como un solo valor, porque saben que son iguales. Este otro caso que vamos a ver es muy parecido a este. El nodo que conecta, ¿verdad? Aquí eran 4 elementos. Aquí vamos a ver el nodo que conecta 3 elementos y una fuerza externa. ¿Okay? Las fuerzas externas se aplican al nodo. Entonces tienen 2 elementos rectos que tienen la misma línea de acción. ¿Verdad? Aquí pasamos una línea recta, o sea, DA y AB están sobre una línea recta. Tengo un tercer elemento que tiene la misma línea de acción de la fuerza P. Aquí es importante, ¿verdad?, que este elemento, el AC, va en la misma dirección que la fuerza P que estoy aplicando. Entonces, si analizamos fuerzas internas en el punto A, las podemos dibujar, ¿verdad?, en este sentido. Y de aquí podemos también dibujar un polígono de fuerzas. ¿Y qué vamos a concluir? Que la fuerza AD y la fuerza AB son iguales. ¿Ven? Entonces la fuerza AB y la fuerza AB van a ser iguales. Y la fuerza AC va a ser igual a la fuerza P. Analizando el polígono de fuerzas. Entonces, ustedes identificando un nodo de este tipo, ¿ven? Se ahorran cálculos. Visualmente ya, mira, aquí tengo un caso de 3 nodos, de un nodo de 3 elementos rectos y una fuerza externa. ¿Ven? Entonces, visualmente resuelven los valores. Ok. El caso que sigue es muy parecido al caso anterior. Tenemos 3 elementos rectos, ¿verdad? 2 de los elementos rectos están en una línea recta, ¿verdad?, y un tercer elemento. Entonces, 2 de esos tienen que estar en una línea recta, ¿verdad? Y hay un tercer elemento. ¿Okay? Pero no hay fuerza externa, o sea, no se aplica una carga externa. Entonces ya aquí no se puede hacer un polígono de fuerza. No hay manera que sirva un polígono de fuerzas. Entonces, como aquí no se puede armar un polígono de fuerzas, decimos que la fuerza AD y la fuerza AB son iguales. Y la fuerza en el elemento AC es 0. Entonces decimos que el elemento AC es un elemento de fuerza 0. Entonces, ven, visualmente identifican un caso de estos y ya saben cuál es la magnitud a lo largo de un elemento. Y eso les ahorra un montón de trabajo. Este otro es muy similar.
el nodo que conecta dos elementos rectos, ¿ok? Sin carga externa. Son dos elementos rectos sin carga externa. Entonces decimos que la fuerza AD y la fuerza AB tienen que ser iguales. Por el principio de equilibrio en el nodo. Entonces, las dos fuerzas que se aplican tienen que ser de igual magnitud. Obvio, en dirección contraria, ¿verdad? Entonces, un elemento va en una dirección y el otro va en otra. Y tenemos el otro caso de dos elementos rectos, pero que no tienen o no están orientados en la misma línea recta. Entonces, vean que AD tiene una línea de acción, ¿verdad? Y AB tiene otra línea de acción, no es la misma línea de acción, no es una línea recta. Entonces, dos elementos rectos que tienen líneas rectas diferentes. Entonces, la fuerza AD y la fuerza AB son cero. Entonces, aquí, por equilibrio, no puede haber ningún tipo de fuerza aplicada. Entonces, decimos que el elemento AD es fuerza cero y el elemento AB es el elemento de fuerza cero. Esta parte es importante que la vean, ¿verdad? Y que la sepan identificar. Voy a arreglarles esta partecita y después se la subo. Aquí me faltó los signos. Voy a arreglarle aquí estos signos y después se los subo. Para que lo tengan ya arreglado. Ok. Una armadura puede ser tan compleja, ¿verdad? O puede ser tan sencilla como quieran. Yo aquí tengo una armadura, ¿verdad? Y tengo fuerzas externas. En algunas ocasiones no se requiere saber cuáles son las fuerzas de todos los elementos. Una manera muy sencilla de hacerlo es por el método de secciones. Y el método de secciones es muy sencillo y tiene una cuestión muy lógica. Si yo tengo una armadura, vea que aquí está apoyada en A y en D tengo un apoyo deslizante, ¿verdad? Y me piden solo las fuerzas de estos tres elementos. Entonces, yo puedo aplicar el método de secciones. El método de secciones consiste en pasar una línea, un trazado, ¿verdad? La línea no es que tiene que ser recta, ¿verdad? Pero es hacer un trazado, una línea que corte tres elementos. O sea, solo puede cortar tres elementos. Si yo trazo una línea que ya me corta cuatro elementos, el método de secciones no me sirve. ¿Ok? Me genera ecuaciones redundantes. Y hay que tratar de no generar ecuaciones redundantes. Entonces, el método de secciones lo pueden usar ustedes. Vea que aquí se les dibujó una línea curva para que no piensen que siempre es recta. Es simplemente que corte tres elementos. Aplicamos el mismo principio de equilibrio. Si yo analizo la estructura del lado izquierdo o del lado derecho, lo que estoy analizando son las fuerzas internas. Entonces, si analizo el elemento de la izquierda o el de la derecha, tienen que estar en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos una línea, un trazado que corte tres elementos, nada más, solo tres, y esos elementos los sustituimos por una fuerza interna. Entonces ponemos la fuerza interna. Entonces, para el elemento AE ponemos una fuerza interna. Para el elemento BE ponemos una fuerza interna y para el elemento BC ponemos una fuerza interna. ¿Por qué estos tres elementos? Porque estos fueron los tres elementos que se cortaron. ¿Ok? Y separamos los apoyos. Quitamos el apoyo A y ponemos las fuerzas de reacción en el nodo A. Entonces, en el nodo A tenemos dos reacciones. Una en Y y una en X. Y hacemos análisis de equilibrio en una de las secciones de la armadura que se cortó. En este caso, aquí sí, podemos hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. ¿Okay? Bueno, aquí faltó alturas, ¿verdad? O ángulos, pero aquí podemos utilizar un análisis de equilibrio que nos va a generar tres ecuaciones. Por eso es la razón que solo se pueden cortar tres elementos.
Porque puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en un punto. Ustedes escogen cuál punto. Puede ser el punto A o el punto B. Ustedes escogen. Entonces, de sumatoria de fuerzas en X obtengo una ecuación. De la sumatoria de fuerzas en Y obtengo otra ecuación. Y de la sumatoria de momentos en A obtengo otra ecuación. O sea, tengo 3 ecuaciones. Entonces puedo encontrar el valor para estos 3 valores, para las fuerzas internas de BC, de BE y de AE. Por eso es que no se pueden cortar más de 3 elementos. Vamos a ver la formación de una estructura. Una armadura básica, la más simple que yo pueda obtener es una armadura formada por 3 elementos. Vamos a considerar la armadura A, B, C. Nada más, la que está en azul. Esa es la armadura básica, la más sencilla. ¿Okay? A esa armadura yo le puedo agregar 2 elementos rectos más. Entonces le agrego el elemento BD y el elemento CD. Entonces agrego 2 elementos más y un nodo. Y hago una armadura un poquito más compleja. Y a esa armadura le puedo agregar 2 elementos más. Le agrego CE y DE y un nodo más. Entonces yo puedo hacer una armadura agregando, o sea, puedo hacer una armadura más compleja, más elaborada, agregando 2 elementos y un nodo. Muy importante a la hora de analizar y diseñar estructuras es que las estructuras tienen que cerrar en triángulos. No importa, el triángulo puede ser isósceles, puede ser equilátero, ¿verdad? Pero tiene que formar un triángulo. Si ustedes están diseñando una estructura y en alguna parte de la estructura les quedó un cuadrado o un rectángulo o un romboide, ahí van a tener problemas. Entonces, tienen que cerrar, las estructuras tienen que cerrar en triángulos. Vamos a ver armazones. Armazones se analizan de una manera muy similar a las armaduras. Pero aquí lo que tenemos que aprender a reconocer son la cantidad de elementos que yo tengo. Entonces, en un armazón igual está compuesto por elementos rectos y al menos uno, ¿verdad? Con solo que haya uno, algún elemento que esté sometido a 3 o más fuerzas. Eso decimos que son fuerzas múltiples. Un armazón típico es el armazón de una grúa. ¿Okay? Es una columna, un elemento largo, en vertical, uno horizontal, ¿verdad? Y uno inclinado. Este inclinado, ustedes lo van a ver muy típico, es lo que en el mundo de la construcción le llaman pie de amigo o le llaman arriostre, ¿verdad? O refuerzo. Este elemento inclinado es el refuerzo, ¿verdad? O pie de amigo. Ustedes van a ver, no sé, un montón de estructuras que mientras están construyendo algo, le ponen un elemento así inclinado y eso ayuda a distribuir bastante los esfuerzos. Ok, vean, vamos a ampliar un poquito esto. Y aquí vamos a identificar. Vamos a ver el elemento AD. El elemento AD, un poquito más grande. Okay. El elemento AD. Ve que no tienen esta curvita aquí. No hay una curva aquí, ni aquí arriba. ¿No? Tampoco aquí. No hay una curvita aquí, ni hay una curvita aquí arriba. Entonces, a simple vista, ustedes tienen que reconocer que el elemento AD es un elemento recto. O sea, no está cortado, es una sola pieza.
Y a lo largo de esa pieza se hace un agujero y se conecta otro elemento. ¿Ve? Vamos a ver el elemento CF. El elemento CF, ¿ve? Este que está aquí, horizontal, ve, no tiene aquí una curva, ni se ve aquí otra curva. Entonces tenemos que hablar de un elemento recto que va desde el punto C al punto F. Vamos a ver, bueno, es que aquí faltó la letra, yo creo que aquí era E. El elemento BE, ¿no? Sí, yo creo que aquí era E. El elemento BE, el elemento BE, ve, viene aquí en E, entonces esto es un elemento recto. Aquí sí identifico un solo elemento recto de dos fuerzas. Entonces, el elemento BE es un elemento de dos fuerzas, aplicadas en este punto, en E, y aplicada en este punto, en B. Los demás, el AD y el CF, son elementos de fuerza múltiple, donde aplicamos al menos 3 o más fuerzas. Y vea lo que tenemos aquí. Igual, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Vamos a separar los diferentes elementos del armazón. Y lo que hacemos es colocar las fuerzas internas y externas. Vamos a ver el elemento AD. Ok, tenemos el elemento AD. Lo separamos, quitamos. La cuerda que está aquí, este mecate, lo sustituimos por una tensión. Bueno, aquí falta la dirección. ¿No? Aquí falta información, no sabemos cuál es la inclinación que tiene aquí este ángulo. Pero podemos sustituir esta tensión, esta cuerda se sustituye por una tensión, una fuerza que aplica una tensión. Y vea el elemento CF. El elemento CF está conectado en C. Entonces, en C hay dos fuerzas. En el nodo C, en ese punto C, hay dos fuerzas. Entonces ponemos una fuerza en X y una fuerza en Y. Y vea lo que pasa en B. En B hay un elemento recto. El elemento recto sería este, BE. Y el elemento BE solo transmite dos fuerzas. Las fuerzas que están aplicadas en los extremos. Entonces en el punto B solo hay una fuerza. Y en el punto A, pues tenemos dos reacciones, una en X y una en Y. Entonces podemos analizar el elemento AD. Si nosotros analizamos el elemento AD solo de este elemento, podemos hacer un análisis estático. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y hacemos sumatoria de momentos en un punto ahí que ustedes escogen. Aquí les voy a mencionar una técnica muy importante. Por lo general, para nosotros simplificarnos el trabajo, siempre traten de hacer sumatoria de momentos en el punto donde más incógnitas hay. Entonces, en el punto donde ustedes vean que hayan más incógnitas, hagan sumatoria de momentos ahí. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que en el punto A o el punto C serían los puntos donde sería conveniente hacer sumatoria de momentos. Entonces, digamos que yo puedo hacer sumatoria de momentos en C. Hago sumatoria de momentos en C y de ahí saco 3 ecuaciones. Vamos ahora al elemento CF. El elemento CF tiene dos puntos. Bueno, aquí me falta poner N. Vean estas fuerzas aquí, las fuerzas que puse en C. Estas fuerzas que están en C, yo las supuse en esa dirección. Entonces, este otro punto C, yo tengo que poner las mismas fuerzas, no les puedo poner otro tipo de fuerzas, pero lo que hago es que invierto la dirección. Ahí es importante, era lo que les mencionaba la vez pasada, son fuerzas internas.
Si yo uno de esos dos puntos, que es el punto C, los vuelvo a unir, esas fuerzas internas se me tienen que anular, se me tienen que cancelar. Entonces, en una va a la derecha y en otra va a la izquierda. En una va para arriba y en otra va para abajo. Entonces, si yo vuelvo a juntar el punto C, vuelvo a armar esta estructura, las fuerzas internas se me cancelan. Ok, ahora sí, tengo dos fuerzas ahí. Ya no puedo inventar la dirección que me dé la gana. Aquí tengo que tener muchísimo cuidado de darle vuelta a las mismas fuerzas que puse primero, CX y CY, les tengo que dar vuelta y ponerlas en el otro punto C. Vean esta otra fuerza que está aplicada en la línea AE. Esta línea AE debería llevar una línea así. ¿Okay? Una línea. Entonces, si la fuerza BE la puse en B hacia abajo, en el punto E lo pongo hacia arriba. Entonces, ve, aquí tengo una fuerza interna sobre la misma línea de acción. La misma magnitud, pero en sentido contrario. O lo podemos hacer aquí, en el elemento de E. Entonces yo puedo asumir que el elemento de E está en compresión. Es una suposición que yo puedo hacer, ¿verdad? Yo asumo que ese elemento está en compresión, entonces las fuerzas que actúan sobre ese elemento van en esta dirección, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, si la aplico aquí, comprimiendo, a la hora de aplicarla en B, le doy la vuelta, aplico en este sentido, ¿verdad? Porque es una fuerza interna. Ok, entonces ahora sí, cuando ya tengo todas las fuerzas internas en cada elemento, inclusive W, vean que el peso, yo sustituyo la masa ahí, la sustituyo en el punto F por un peso. Yo lo sustituyo ahí por un peso. Entonces, de este elemento, del elemento CF, yo hago exactamente lo mismo. Hago sumatoria de fuerzas en X, igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Y hago sumatoria de momentos igual a 0. Aquí tengo que elegir cuál es el mejor punto para hacer sumatoria de momentos. Solo de ese elemento, del elemento CF. Entonces, vean que el punto donde más incógnitas hay es en el punto C. Entonces yo puedo hacer sumatorias de momentos en C. Y prácticamente, haciendo sumatoria de fuerzas en C, encuentro cuál es el valor de la fuerza B. O sea, prácticamente aquí, bueno, conociendo cuánto es el peso, ¿verdad? Prácticamente, haciendo sumatoria de momentos en C, del elemento CF, encuentro de una vez el valor de B. Ya encuentro un valor, un incógnito. A la hora de sustituirlas en el primer sistema de ecuaciones, ya puedo comenzar a encontrar valores. Y después analizo este elemento. Bueno, este elemento, la verdad es que, si ya encontré cuánto vale BE, bueno, que aquí también tengo esto, ¿no? Al final, ¿qué tengo? Al final tengo, aquí tengo 3 ecuaciones, ¿verdad? Y arriba también tengo 3 ecuaciones. Entonces, al final, sumando eso, en total, tengo 6 ecuaciones. Tengo un sistema que me permite encontrar 6 incógnitas. Ok, ¿qué son las máquinas? Las máquinas son estructuras, se pueden analizar como una estructura que me sirve para transmitir y modificar fuerzas. No importa si la máquina es sencilla, ¿verdad? O es una máquina muy complicada, ¿verdad? El objetivo principal de una máquina es la de transformar fuerzas. Entonces puedo analizar como una máquina como fuerzas que entran y fuerzas que salen. La máquina más sencilla que se puede analizar
es la de un alicate, es la máquina más sencilla. O un corta uñas, si ustedes quieren verlo. Un corta uñas. Un corta uñas puede ser la máquina más sencilla. Entonces, una pinza, también le llaman pinza, le llaman alicate, ¿verdad? O le llaman tenaza. Hay muchas formas de hacerlo. O cortafríos o cizalla. Bueno, el alicate es la manera más sencilla. Digamos que ustedes tienen un alicate o una tenaza y a este alicate lo quieren utilizar para cortar, no sé, digamos que un tornillo o quieren cortar aquí un cable. Para cortar este cable yo tengo que aplicarle fuerzas, ¿verdad? Estas fuerzas que le estoy aplicando al cable se las transmito por medio de las mordazas, por medio de los filos de ese alicate. ¿Ok? Entonces, vean que para cortar el elemento va en esta, o sea, para cortar un elemento hay un cable, un clavo, ¿verdad? Un alambre. Yo tengo que aplicarle fuerzas en esa dirección. Entonces, tengo que aplicar una fuerza con la mano, ¿verdad? Para que esta fuerza se me transmita a un punto dado aquí, ¿de acuerdo? Y poder cortar. Muchas veces nosotros vamos a tener, ustedes no sé si lo han experimentado, pero muchas veces ustedes, no sé si quiénes de ustedes han utilizado un alicate, pero muchas veces quieren cortar un clavo y le dan y no pueden. Una manera muy sencilla es de meter un poquito más el clavo, no ponerlo tanto en orilla. Ustedes meten más el clavo, lo arriman más al punto A y con la misma fuerza que ustedes pueden aplicar van a ver que el clavo se corta más sencillo. Otra manera de magnificar y transmitir y modificar esa fuerza es que si ustedes están aplicando la fuerza muy aquí, al centro de los manerales, del mango, entonces ustedes más bien se corren un poquitito hacia afuera, lo aplican más a los extremos y van a notar que el corte, la fuerza que tienen que hacer para cortar, va a ser mucho menor. Ok, esa es una manera, es una, digamos, como la máquina más sencilla. Igual la máquina la vamos a manejar y la vamos a analizar como una estructura o un armazón, ¿no? Igual vamos a separar, tenemos que separar siempre en el análisis de armaduras, de armazones, de máquinas, tenemos que separar. Entonces, analizamos solo una parte de todo este alicate. Entonces, vamos a decir que nos quedamos con este elemento. ¿Ok? Ahí cortamos la fuerza P que estamos aplicando. La fuerza Q, aquí vamos a llamarle la fuerza Q, es la fuerza que está ejerciendo este elemento, ¿no? En la ruedita, o sea, esta fuerza, pero sobre la parte de la estructura, la parte de la máquina. Entonces, a esta fuerza tenemos que darle vuelta. Entonces, a esta fuerza que está aquí, que va para arriba sobre el alambre, en la máquina, o en este elemento de máquina va hacia abajo. Vamos a ponerle la fuerza Q. Y obvio, pues tenemos aquí, ¿cómo se llama? Eh, el apoyo en A. Este apoyo en A, bueno, aquí faltó algo. Este apoyo en A debería tener la misma línea de acción. O sea, si nosotros trazamos una línea, si nosotros trazamos una línea, debería haber una línea recta. Bueno, una línea recta. Ok, entonces, ve, esto es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. Separamos, dividimos, ¿ok? Las fuerzas externas que estamos aplicando es P, la fuerza de reacción en Q sería una fuerza externa que está aplicada en el punto donde estamos apoyando las mordazas, donde queremos cortar, y las fuerzas del apoyo en A. A es un pin, es un pasadorcito, es un tornillito que permite que la herramienta pueda girar sobre ese punto. ¿Ok? Igual, aquí hacemos análisis de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas, bueno, esta sería cero, porque no hay fuerzas externas en cero. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos. Aquí haríamos sumatoria de momentos en A. Hacemos sumatoria de momentos en A y podemos encontrar una relación para la fuerza que se necesita, ya sea que conozcamos cuál es la fuerza P que estamos aplicando o al revés, cuál es la fuerza P que necesitamos para cortar un cable. O sea, bueno, aquí esto es simplemente una relación que podemos obtener a partir de un análisis de fuerzas en el punto A.
Esto es el capítulo 6. Esto es el capítulo 6. Vamos a hacer un ejercicio del capítulo 6. Este es un examen viejo. Es el ejercicio 2, yo lo recorté. Es el ejercicio 2. Pues antes de este había un ejercicio, ahora está el número 1. Este es del 2018, ya hace año y medio, tiene parcial. Este lo había propuesto Pietro, lo puso Pietro. Si ustedes lo ven ahí, más de uno se va a asustar, dice, uy, qué problema más largo, más difícil. Verán que el problema no es tan complicado, no es tan difícil, pero hay que leerlo con calma, hay que saber interpretar que tenemos que nos están dando. Entonces, dice el problema número 2. El elevador de tijeras consiste de 2 juegos de travesaños. Este miembro y este otro. Y 2 cilindros hidráulicos de, significa que yo tengo esta grúa, ¿verdad? Este elevador, tengo este juego aquí y tengo otro juego del otro atrás, pero por el tipo de vista solo vemos uno. ¿Okay? Esto habría que girarlo hacia donde ustedes, girarlo sobre el eje Y, para saber que el juego AD y FB son 2, o sea, hay uno al fondo que no se ve. Okay, entonces, el elevador de tijeras consiste de 2 juegos de travesaños de miembros cruzados y 2 cilindros hidráulicos de E, simétricamente localizados a cada lado de la plataforma. La plataforma tiene una masa uniforme de 60 kilogramos, o sea, la masa de la plataforma pesa 60 kilogramos y su centro de gravedad ubicado en G1. Está G1, aquí está G1. Una carga de 85 kilogramos se ubica en G2. Entonces aquí tenemos una carga de 85 kilogramos, ¿no? Y está localizada centralmente entre ambos lados de la plataforma. ¿Okay? Entonces quiere decir que esa carga G2, si la viéramos desde una vista superior, no de esta vista lateral, sino de una vista superior, la carga G2 está centrada. Nos pide determinar la fuerza que ejerce cada cilindro hidráulico. Entonces, estos cilindros hidráulicos. Determine la fuerza que ejerce cada cilindro hidráulico para mantener la estructura en equilibrio en la posición mostrada. Hay rodillos ubicados en B y en D. Le dice B y D. B y D. Okay, aquí hay un rodillo, hay un rodamiento, ¿no? Y aquí hay otro. Okay. Y calcule las componentes rectangulares de la reacción en F. Y aquí tengo un apoyo fijo. Yo tengo un apoyo con 2 reacciones, una en X, ¿verdad? Y una en Y. Ok. Muy bien, eso es lo que tenemos. Igual, pues aquí la idea es hacer análisis de equilibrio para cada una de las estructuras. Entonces, vamos a hacer un poquito más grande esto y a ver qué tenemos. Identificar lo que tenemos es muy, muy importante. Vamos a ver qué tengo aquí en A. En A tengo un pasador. ¿Ven? Aquí en A tengo un pasador, aquí tengo otro pasador. Aquí tengo un rodillo. ¿Ok? Y el elemento DE es un pistón, pero también lo puedo trabajar como un elemento recto. O sea, sé que el elemento DE está transmitiendo una fuerza a lo largo del punto D y E. Entonces lo trabajo como un elemento recto, un pistón hidráulico. ¿Qué tengo en B? Aquí es importante. ¿Qué tengo en B? En B tengo un rodillo. O sea, este rodillo lo que hace es tener contacto con la superficie de arriba. Ve que está como trabajando en un huequillo ahí, ¿verdad? Entonces quiere decir que él está rodando acá y la única reacción que hay es la que es perpendicular a la superficie de contacto. Vamos a ver el elemento ACD. El elemento ACD, vea el elemento ACD. Vea que viene aquí, el elemento ACD. No tiene esta curva aquí, que les decía, no hay aquí curva, ni aquí arriba. Entonces quiere decir que tengo que ver el elemento ACD como una sola pieza. No son dos, es una sola. Y vamos a ver que tenemos en BCF. En BCF
Aquí no tengo curvas, aquí no tengo nada. Entonces tengo que interpretar que el elemento BCF es una sola pieza. ¿Ok? Ok. Lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué podemos separar? ¿Qué podemos analizar? Eso depende mucho de los tipos de elementos que tengamos. ¿Ok? Entonces podemos analizar la plataforma, ¿ok? Y podemos analizar los miembros cruzados. ¿Qué tenemos en la plataforma? Bueno, en la plataforma tenemos el apoyo en A, ¿ok? El apoyo en B y teníamos dos fuerzas. ¿Ok? Vamos a ver aquí. El punto A, que aquí hay dos reacciones, en A hay dos reacciones, hay una en X, una en Y. En B solo hay una en Y, ¿verdad? Porque hay un rodillo aquí, entonces solo hay una en Y. El peso de la estructura de la plataforma, que está en G1, y el peso de la carga de 85, que está en G2. Podemos analizar la plataforma. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre de la plataforma. Y ponemos las cargas externas. ¿Cuáles son las cargas externas que conocemos? Bueno, la masa de 85 kilogramos aplicada en G2 y la masa de la plataforma ubicada en G1, ¿verdad? Que era de 60 kilogramos. Las reacciones en AY y las reacciones en BY. Aquí hay que tener cuidado porque resulta que aquí hay dos juegos. Esta plataforma tiene dos puntos, porque aquí conecto un juego de miembros cruzados y al fondo, ahora tengo otros dos. Entonces aquí en realidad tendría dos AY y dos AX. Y aquí tendría dos BY. ¿Okay? Bueno, podemos analizar la plataforma o podemos analizar los miembros cruzados. ¿Qué tenemos en los miembros cruzados? Vean aquí qué importante. Lo que les decía, lo que les mencionaba. Digamos que comenzamos a trabajar con la plataforma. ¿Okay? Comienzo a trabajar con la plataforma. Yo defino que estas son las fuerzas internas en el punto A. Un AY para arriba y un AX a la izquierda en el punto A. Vean en los miembros cruzados. Tengo las mismas incógnitas, pero en sentido contrario. Ahora, AX va hacia la derecha y AY hacia abajo. En el punto B, asumí una fuerza hacia arriba, un BY hacia arriba. Entonces, en los miembros cruzados, un BY hacia abajo. Ese es el cuidado que tienen que tener ustedes a la hora de separar los elementos de una estructura o de una máquina. El cuidado de trabajar con las fuerzas internas. Por ejemplo, si yo aquí pongo AY para arriba y pongo aquí AY para arriba, ya ahí estoy metiendo un error. Estoy metiendo un error. Ya el problema no me va a dar bien. ¿Okay? Ya tengo error. Muy bien, identificados los diagramas de cuerpo libre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, digamos que vamos a trabajar con el miembro cruzado. ¿Okay? Como les digo, cualquiera de los dos pueden hacer el análisis como gusten. Pero digamos, vamos a hacerlo primero con el miembro cruzado. Ah, bueno, otra cosa aquí. Aquí el elemento el elemento de, yo lo puedo trabajar como un elemento recto. Dicen que ahí hay un pistón. Entonces yo puedo identificar la fuerza, así yo le puse FP como fuerza del pistón. Hay una fuerza a lo largo de ese punto. Ok, entonces tengo este elemento y hago sumatoria de fuerzas en F. Okay. ¿Por qué en F? Bueno, puede ser A o puede ser F, pero si ustedes escogen el punto F, vea qué bonito, vea qué interesante. En el punto F tengo Fx y Fy. Entonces, estas dos fuerzas no las meto en la ecuación. La fuerza del pistón pasa por el punto F, es colineal. Entonces, Fp no genera momentos en el punto F. Vea con AY. AY es colineal al punto F, entonces AY tampoco genera momentos en el punto F. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos en el punto F, elimino una, Fx, 2, Fy, la fuerza del pistón 3 y el AY. O sea, elimino 4 incógnitas.
Entonces hago sumatoria en el punto F, ¿ok? Y obtengo una ecuación, ¿verdad? Que va a depender. ¿Por qué no está ahí? Aquí, perdón. No, primero analicé, perdón, primero había analizado la plataforma. Ok, aquí primero analicé la plataforma. Me asusté, me asusté. El análisis aquí primero fue en la plataforma. Ok. Al analizar la plataforma veo que solo tengo fuerzas en Y. Ok, entonces AX es 0. Entonces ve aquí AX es 0. Ok, por eso es que no estaba aquí. Bueno, aquí, ¿qué fue lo que hice? Sumatoria de momentos en A. Ok, aquí hice sumatoria de momentos en A. Entonces vea que AY y AX pasan por el punto A, no me generan momentos. Entonces solo me queda el peso en C y el peso de la plataforma y la relación en B. O sea, prácticamente, analizando primero la plataforma, yo ya encuentro encuentro el valor de AX, que es 0, ¿verdad? Y encuentro el valor de BY. Entonces hago sumatoria de momentos en A y digo que BY es igual a 614 newtons. Perdón. Ya que obtengo los valores. Okay. Y después hago sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Tengo a Y, ya tenía esta, conozco estas dos y encuentro a Y. Entonces aquí encuentro a Y. A este valor de Y lo encuentro. Y me dicen que Y es de 806 newtons. Pero aquí es importante. Acuérdense que aquí son dos miembros cruzados. O sea, son dos miembros, uno que está al frente y otro que está al fondo. Entonces no se ven, porque es una vista lateral. Entonces no se ven. Entonces, en realidad yo aquí tendría 2AY, 2AX, 2BY. Por eso es que aquí, digamos, habría que dividir entre 2 para tener la magnitud real de esa reacción. Entonces, aquí tengo 403 AY y 307 BY. Ok, entonces, bueno, conociendo estos valores, ahora sí, analizando los miembros cruzados, hago sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos en el punto F. Ya tenía BY, encuentro BY, ¿verdad? El BY dice que es igual a 307 newtons. Hago sumatoria de fuerzas en Y. Ya ahí yo tenía BY y tenía AY, entonces despejo para la fuerza Y. Y entonces el valor de la fuerza Y. Hago sumatoria de fuerzas en X y me voy a dar cuenta que la fuerza en X y la fuerza del pistón va a ser igual. ¿Ok? Muy bien. Entonces quiere decir que este sistema no lo pude, o sea, estos valores, la fuerza en X y la fuerza del pistón, me quedó, digamos, como una igualdad, pero sé que son iguales, pero no conozco la magnitud. Entonces tengo que dividir, tengo que seguir dividiendo. Entonces analizo un solo elemento cruzado. Entonces separo uno de los elementos cruzados. Voy a analizar el elemento ACF. ¿Okay? Bueno, aquí la fuerza en X era 0. Aquí pongo dos incógnitas más, CX y CY, porque ese es un pin, ¿verdad? Es un pasador, es un nodo. Y tengo dos fuerzas aquí, DY y FP. DY ya lo había calculado. AY ya lo había calculado. No conozco FP. Entonces, la estrategia aquí es hacer sumatoria de momentos en el punto C. Porque estos dos valores no me están preguntando. Entonces hago sumatoria de momentos en C y encuentro cuál es la magnitud de la fuerza P. Entonces hago sumatoria de fuerzas en C y encuentro que la fuerza del pistón es de 1065. Puedo redondear a 1066 newton, sería la fuerza del pistón. Y ahora sí, con la fuerza del pistón encuentro cuál es la fuerza en X, ¿verdad? Porque acuérdense que Fx y Fp eran la misma. Solo que en el punto F yo tengo dos componentes, ¿verdad? Tengo la componente en X y la componente en Y. Entonces tengo que encontrar la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza va a ser 1065 en X o 1066 en X y 403 en Y. Ok, chicos. Esto sería el capítulo 6.
Muy rápido. Bastante rápido. Bueno, este sería el capítulo 6. Ya con esto tendríamos para hacer el primer parcial.